Estés bien, muy buenos días. Se terminaron los festejos de Fiestas Patrias y en nuestro espacio Doctor Alerta queremos conocer un balance del fin de semana, tanto de las consultas más frecuentes durante las fiestas como el miedo a un posible rebrote. Vamos a conversar al respecto con el urgenciólogo de la clínica alemana, el doctor Ricardo González. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola Claudia, muy buenos días. Muy bien. Bueno, si nos puede contar cuáles fueron las principales consultas que les llegaron este fin de semana a la urgencia en el marco de las Fiestas Patrias. Me imagino que hay un aumento estos fines de semana. Mira, como todo uno espera, en realidad, el aumento de las consultas gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, esos fueron los que aumentaron durante este fin de semana. Sí, bueno, siempre se hace un llamado a la precaución antes, pero bueno, no todo el mundo se portó tan bien. Se come bastante carne roja, bueno, por supuesto frituras, mucha empanada también. Y en ese sentido se puede producir algún problema y que requiera, por ejemplo, medicación. Hay mucha gente que lamentablemente además se automedica bastante. Hay medicamentos que recubren las paredes del estómago, ¿cierto? Para no dar el nombre, digamos, y que se utiliza bastante sin consultar a los médicos. Mira, efectivamente, cuando uno tiene algún tipo de transgresión alimentaria y que no es habitual, va a manifestar algún tipo de síntoma gastrointestinal, ya sea esta sensación de pesadez, náusea, reflujo, sensación que le quema, como la región detrás del esternón, diarrea o deposiciones que si bien no son diarreicas, pero más frecuentes. Y efectivamente, la gente recurre mucho a los medicamentos que tiene en la casa y muchas veces se equivocan. En realidad, toman medicamentos que no le van a servir absolutamente nada para el síntoma que ellos tienen. ¿Cuánto tiempo se pueden pagar las consecuencias de un 18 con un consumo excesivo, tanto de alimentos como de alcohol? Porque las personas dicen, bueno, no importa, voy a sentir mal, qué sé yo, el domingo, ya está. Pero hay personas que pueden mantener cierto malestar durante la semana también. Claro, pero todo depende de lo que vayan a manifestar. Si van a manifestar un síntoma gastrointestinal muy banal, cuadro diarreico, náuseas, vómito, probablemente sea el mismo día o 24 horas posterior. Ya. Ahora hay que tener ojo que también las transgresiones alimentarias o transgresiones de alcohol están relacionadas con enfermedades mucho más graves. Por ejemplo, la pancreatitis. Claro. Si yo consumo alcohol en exceso o ingiero comidas demasiado grasas, puedo producir una enfermedad que en realidad es la inflamación de un órgano que está en realidad en el abdomen superior, que se llama el páncreas, que tiene muchas funciones. Entre eso que la gente más conoce es la relación con la secreción de insulina. Y eso se puede manifestar 2, 3, 4 días. De repente pacientes llegan con 5 o una semana con dolor que no se les ha pasado y piensan que es producto de un cuadro gastrointestinal banal. Entonces, los banales van a estar relacionados con 24, 48 y los más graves van a estar hasta una semana. Y entonces, doctor, ¿en qué momento consultar? Porque, por ejemplo, si hablamos de vómitos, sabemos que una persona tiene que ir evaluándolo durante el día. Si, por ejemplo, es imposible que esa persona se mantenga hidratada, aunque sea con pequeños sorbos, tiene que acudir a la urgencia porque el riesgo de deshidratarse y las consecuencias pueden ser muy graves. En el caso de un dolor, por ejemplo, que puede ser en el páncreas, producto del consumo excesivo de alcohol, ¿esto puede tener consecuencias mayores o una persona puede tener ese dolor de estómago un par de días y se va? ¿Sí o sí hay que consultar? Mira, más que nada los signos de alarma que nos tienen que llevar a consultar. Una, como tú dices, que el paciente vomite y no se puede hidratar. Claro. Ya, eso ya es indicación de hidratación por lo menos endovenosa y evaluar si el paciente tiene indicación de hospitalización o no. Si la capacidad de hidratarme, si yo tengo un cuadro diarreico, la diarrea es mayor a lo que me puedo hidratar, ya sea porque tengo disminución de la cantidad de orina que tenga durante el día, o en caso de los niños, ausencia de llanto con lágrimas, en los muy pequeños que tengan la fontanela un poco más hundida, que no tengan orina, obviamente, en el pañal, y en los pacientes más añosos que tengan con cuadros confusionales. Esos son los signos para los cuadros banales, llamémoslo así, que son los cuadros gastrointestinales, que te van a hacer llevar a consultar en la urgencia. En contexto del dolor, siempre es importante un dolor que
sea constante, que migre, que sea un dolor que sea un poco más fuerte de lo normal que uno pueda tener un dolor, que le llame la atención, y que son dolores que se puedan asociar a algún otro síntoma, palidez, sudoración. Esos son los dolores que a nosotros nos deben llamar la atención y hacer consultar en un servicio de urgencia. Doctor, yo lo he conversado con varios médicos de urgencia y que reportan que desde que se terminó la cuarentena, los fines de semana, ha aumentado el número de pacientes que llegan a la urgencia, me refiero a los jóvenes, con intoxicaciones por consumo de alcohol. Sí, efectivamente. Pareciera que se les olvidó o le perdieron el miedo al virus y esto desencadenó un consumo desenfrenado de alcohol. Ya estamos viendo pacientes con etilismo agudo desde el miércoles, jueves, y llegan bastante mal en realidad. Sí. Doctor, vamos a leer, yo se lo voy a transmitir, una pregunta que nos llega a través de redes sociales. Giovanni Marcelo dice: doctor, llevo 3 días con mucha acidez e hinchazón. Lo raro es que no he comido tanto estos días. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, dice. Ya. En realidad es malo recetar a distancia, pero Sí. en realidad la acidez, si la ha tenido antes, lo más probable es que tenga algún tipo de grado de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, sería muy importante que él consultara a un gastroenterólogo para ver eventualmente la necesidad de una endoscopía y no solamente quedarse con el tratamiento sintomático, que son estos medicamentos que recubren las paredes del estómago, ya sea en jarabe o pastillas. Exactamente, o sea, básicamente siempre consultar con un experto, en general no acudir a los medicamentos que uno puede tener en la casa, porque a veces tenemos medicamentos que en algún momento nos recetó algún médico para tratar algún tema similar, pero que no necesariamente el mismo tratamiento que tenemos que recibir en el caso de otra dolencia que puede tener un origen diferente. Doctor, quiero volver al tema que estábamos hablando. Usted me decía, parece que los jóvenes se olvidaron de que todavía está el virus circulando, porque efectivamente hay muchas reuniones sociales y donde se generan muchos casos de intoxicaciones por consumo de alcohol. ¿Qué ha pasado respecto a los accidentes, las peleas, accidentes de tránsito? ¿También ha aumentado ese número asociado al consumo de alcohol? Efectivamente, o sea, si hay un aumento del consumo de alcohol, vamos a tener nuevamente lo que veíamos en los años, entre comillas, normales. Aumento de accidentes de tránsito, aumento de lesiones por terceros. Tenemos que pensar que todos los vehículos de transporte por estas aplicaciones se cortan a cierta hora. Los jóvenes siguen de fiesta, probablemente se vayan a su casa caminando 1, 2, 3 de la mañana, por lo tanto aumentan el riesgo de ser asaltados, ser golpeados, de tener riñas durante el camino, y los que salen en vehículo obviamente aumentan el riesgo de tener algún accidente de tránsito. Por lo tanto, sí, efectivamente vemos más accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Sin duda, doctor, que preocupa no solamente este tema, los accidentes, también las intoxicaciones, pero esto tiene que ver con que la gente está retomando la vida social y no necesariamente de manera controlada, sino relacionándose un fin de semana con un grupo de amigos, el siguiente con otro y así. Y eso también puede aumentar, por supuesto, el riesgo de contagio. Sabemos que en general en las clínicas, y pasa justamente en la clínica alemana, la urgencia general está separada ahora de una urgencia respiratoria y que está destinada justamente, por ejemplo, al COVID-19. Sin embargo, en general, han aumentado las consultas respiratorias desde que comenzó este proceso de reapertura en varias comunas de la región metropolitana. Mira, lo primero que hay que tener claro que como el pic no va a ser inmediato, va a ser paulatino. Ejemplo, lo que estamos viviendo ahora y todas las personas que se juntaron sin protección, el pic probablemente lo vamos a ver entre 7 a 14 días. Efectivamente, desde que se empezó con la etapa 3, 4, hemos visto un aumento paulatino de las consultas de urgencia. No hemos tenido un pic grande, pero sí hemos visto un aumento paulatino. ¿Les preocupa lo que pueda pasar? Porque efectivamente las consecuencias de este fin de semana del 18 las vamos a ver en un mediano plazo, no mañana, ¿cierto? Las personas tienen que presentar primero los síntomas. Seguro que probablemente va a ser un poco más difícil hacer un seguimiento de los contactos con los que tuvieron las personas, porque acá no estamos hablando solamente de juntas que se hicieron en la casa, que permitan tener una mayor trazabilidad, pero también muchas personas que están aprovechando a disfrutar al aire libre los fines de semana, que es lo que estamos viendo
también. Cuando hablamos de un pic, doctor, que usted dice podría ser en 2 semanas más, ¿qué tan grave podría ser este? Me imagino que no se va a asimilar con el pic que tuvimos en junio o julio. Mira, es sumamente difícil adivinar cómo va a ser el pic. Ojalá que sea menor al que tuvimos a principio de la pandemia, pero puede serlo. Aquí se ven dos factores importantes. Uno, que ya nos dimos cuenta que los servicios de urgencia y los servicios hospitalarios son colapsables. Por lo tanto, si tenemos un nuevo pic, aunque sea menor, probablemente los servicios de urgencia y los servicios críticos vayan a colapsar de nuevo. Y lo otro, que el personal de salud ya está cansado. Sí. Mucho de los personal de salud no ha tenido vacaciones durante toda la pandemia. Por lo tanto, enfrentar un nuevo pic va a tener, los pacientes van a tener un personal mucho más cansado y aumenta el riesgo de error de medicación, error médico. Por lo tanto, no es solamente tener el personal, sino que uno va a tener el personal cansado. De todas maneras. Muy bien, doctor Ricardo González, urgenciólogo de Clínica Alemana, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Que esté bien, buenos días. Hasta luego.